Crisólogo, esto es un tema presidencial. El presidente de la República, como bien dices, prometió un código de consumo para todos los ciudadanos del Perú. Esto se ha venido atrasando. Dentro de esa revisión de unas personas que tú dices representan a los sectores empresariales. Además han sido nombrados por una resolución correspondiente en la que se precisa quiénes son, ¿no? O sea, a qué gremios pertenecen. ¿Y qué tiempo van a revisar el código que ustedes Tengo entendido que el plazo que ellos tenían para revisar ya venció o está por vencer. Pero asumo que van a pedir una prórroga. Ellos felices, o sea, ellos están felices de pedir prórroga tras prórroga para que esto se vaya diluyendo. Pero no se va a diluir, tenemos que decirles a estas personas que piensan que esto se va a diluir, que no se va a diluir. ¿Tú estás dispuesto de repente, si invitamos a personas de CONFIEB o de la Sociedad Nacional de Industrias totalmente dispuesto a debatir con quien sea? Y no solo con quien sea, sino que incluso podemos hacer una serie de programas para tratar tema por tema, porque la propuesta de Código Consumidor, Rafael, trae una serie de temas que son sumamente importantes para la ciudadanía. Yo quiero decirles, y no tengo miedo de equivocarme, que quizás el Código del Consumo es la ley más importante que puede darse en el Perú en este momento, más que cualquier otra ley, porque todos somos consumidores, porque todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que perecemos, todos realizamos actos de consumo todos los días. Entonces, se requiere una ley que regule y proteja esa actividad que realizamos todos los seres humanos como es el consumir. Doctor, pero justamente por la importancia de esta ley, si se ha nombrado este grupo, este gremio de empresarios que va a revisar la ley... Ya lo está revisando. Y evidentemente, porque tendríamos que ser locos para pensar que no es así, la va a revisar a su favor, no que la va a revisar en su contra. Yo imagino que ASPEC, entre otras organizaciones, no van a ser cojos, ni mancos, ni ciegos, y van a tener que reclamar frente a las cosas que se estén dando de manera irregular en esta ley del Código del Consumidor. ¿Eso va a hacer que la ley se dé cuándo? O sea, en el 2058. Mira, como bien dicen ustedes, hay de por medio un ofrecimiento presidencial. El ofrecimiento fue: el Perú va a tener un código de consumo, no un código del empresario, como pretenden ellos. Un código en el cual se parte de premisas falsas como el consumidor diligente, un código en el cual se quiere cercenar el derecho a la información que tenemos los consumidores, un código en el cual se está buscando poner todo tipo de cortapisas para que salga, y están jugando a dilatar y dilatar y dilatar, pensando y subestimando la inteligencia de todos los peruanos. ¿Nos permites? Tú eres vicepresidente de ASPEC, una asociación que defiende a los usuarios y consumidores del Perú. Vamos a poner los teléfonos en pantalla para que los televidentes puedan plantear algunos temas que ellos como consumidores o como usuarios han sentido, y por supuesto tú nos puedes ayudar a absolver esas consultas. Los teléfonos en pantalla, entonces, amigos televidentes, el código de consumo es el tema que nos convoca. Está el doctor Crisólogo Cáceres, vicepresidente de ASPEC, para poder interactuar con ustedes en torno a esta problemática. Así es. Mientras esperamos la llamada, yo leía una información, rápidamente una llamada. Sí. Yo leí una información sobre la educación al consumidor como uno de los planteamientos fundamentales dentro del Código del Consumidor, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Tenemos un participante. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, su nombre, por favor. Buenas, le hago saber, quiero hacer una consulta al señor que está Sí, adelante. Mire, ¿qué medidas se van a tomar como sanciones a las empresas que no cumplan, en este caso, con el código de consumo, ¿no? Ya que se ve que la informalidad siempre va a existir acá en el Perú. ¿Cuáles son las sanciones que van a haber a las empresas? Sí, muy bien. Tenemos en línea a otro televidente para, por favor, tomar nota. Las respuestas muy concretas, las preguntas también muy concretas. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? La señora Carmen. Señora Carmen, adelante con su pregunta. Buenas tardes con todos ustedes, sobre todo con el doctor que está de invitado. El doctor Crisólogo Cáceres. Sí, felicito la preocupación que él tiene, y es la que yo también estoy estudiando Derecho, y estamos trabajando en esa base, ¿no? Porque todos los peruanos tenemos un derecho que está respaldado por la Constitución, y mucho más tiene que ser respaldado el Código del Consumidor, porque es algo que está dentro de los derechos de la Constitución que nos brinda, ¿no? Entonces, este es un trabajo de un grupo de gente que quieren salvaguardar lo que es la integridad, la salud del ser humano, pero lamentablemente en el país estamos con un grupo de personas egoístas y mezquinas que no les interesa la salud del pueblo. Gracias. Gracias a usted por llamar. Bien, tenemos dos participantes que han expresado sus opiniones. La respuesta muy breve para atender la siguiente llamada.
Sanciones. El código establece un sistema innovador de sanciones y establece mecanismos que ya se aplican en otros países. El primero, la hoja de reclamos. ¿Qué significa la hoja de reclamos? Significa que todos los establecimientos comerciales, panaderías, lavanderías, empresas de transporte, todas las empresas van a tener una hoja por triplicado. Cuando un consumidor es vulnerado en sus derechos, va a pedir la hoja de reclamos. La hoja es triplicada. Va a llenar y una copia se va a quedar con él, una copia va para la empresa y una copia va para la autoridad de consumo, para que en un plazo de 48 o 72 horas la autoridad resuelva. De esta manera el consumidor va a tener la justicia al alcance de su mano. Si un consumidor está viajando en un ómnibus de transporte interprovincial y ve que están subiendo pasajeros en ruta y están haciéndolos viajar parados, va a pedir a la azafata del bus que le traiga la hoja de reclamos. Y dentro del bus va a llenar la hoja de reclamos y cuando él llegue a la terminal ya va a poder tener su copia y se va a poder ir. Y la empresa va a saber que ya hay un consumidor que la está denunciando. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto es disuasivo. Porque no es como se piensa que la autoridad de consumo o la autoridad sectorial que vea estos temas se va a llenar de un montón de hojas de reclamo. Eso no es así. En los países en los cuales se aplica la hoja de reclamos es al revés. Porque las empresas, para que no las quejen en el acto, se cuidan muy bien y tratan con mucho aprecio a los consumidores. Tenemos va a ser obligatorio que la gente... Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, señor. ¿Su nombre? Rodolfo de Miraflores. Señor Rodolfo, lo escucha el doctor Cáceres. Doctor Cristólogo Cáceres, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ese magnífico panel que han formado. Los felicito por lo que van a hacer respecto a que todos somos consumidores y todos tenemos nuestro derecho bien ganado. A mí, yo quisiera agregarle, solamente un agregado, pero es bien importante, no por lo que lo diga yo, sino porque es la realidad. Y con el doctor Cristólogo Cáceres, con usted yo he hablado en varias oportunidades al respecto, y con Jaimito Delgado también, y hemos tratado el tema del bromato de potasio, y hemos tratado el tema de las antenas para celulares que hay en zonas tremendamente pobladas y que tienen una profundidad de 12, 14, 16 metros, encima viene un techo y encima recién sale la antena. Y la antena parece chica, de 12, 14 metros, y tiene como 40, porque eso sale de abajo, haciendo un daño tremendo a la gente. Todos estamos temblecones. Muy bien, 60 segundos siempre democráticamente. El tema de bromato de potasio que mencionó el oyente, a quien le agradecemos la llamada. El tema del bromato es para recordarles a las personas que nos escuchan que durante años los peruanos estuvimos comiendo pan elaborado en base a harina con bromato de potasio, que es un componente cancerígeno, que se le añadía a la harina para inflar los panes, de tal manera que con menos harina tenías panes más grandes, pero te estabas llevándote a la boca veneno. Nosotros hicimos una campaña y logramos erradicar, hasta el Congreso se vio precisado una norma al respecto, se logró erradicar del mercado el bromato de potasio en la fabricación de los panes. Esto se debe a que el gremio panadero no tiene una norma técnica obligatoria. El código, entre otras cosas, establece que todas las normas referidas a salud, seguridad y alimentación de los consumidores deben volverse obligatorias para que este tipo de cosas no sucedan, o para que no tengamos, como se ha venido comercializando hasta hace algún tiempo, vinagre para consumo humano elaborado en base a ácido acético glacial, que también es un componente que te destruye el organismo. Todo esto pasa porque las personas compran productos y no sabemos cómo estos productos son fabricados. Algunos sostienen, lamentablemente algunos sostienen, de que un consumidor pues que paga poco tiene que obtener un producto defectuoso. Un consumidor que paga poco tiene que obtener un producto pues que no sirve para nada, o venenoso o tóxico, porque ¿para qué paga poco? Entonces, siguiendo ese razonamiento, llegamos a la conclusión de que solo los consumidores que tienen poder económico para pagar mucho dinero por los bienes son los únicos que van a gozar de buenos bienes. Envenenemos a